Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al día. Empate final entre el Real Madrid femenino y el Manchester City en esta previa de la Women's Champions League, donde ese empate, ese gol final de Kenty nos da toda la vida en un partido donde, en resumidas cuentas, sin tampoco irme muy largo con este vídeo, tengo la sensación de que entramos tarde al partido, muy nerviosas, agarrotadas, como si el partido nos quedara grande, pero poco a poco nos fuimos metiendo. Ellas no aprovecharon dos, tres situaciones para marcar ahí un gol y eso le sirvió también al Real Madrid para ir metiéndose y a partir de un mejor trabajo colectivo, de una mejor capacidad de presión, de más precisión en el juego entre líneas, con el balón, a partir de ahí fueron creciendo jugadoras como Esther González, que fue la líder absoluta del ataque. Sí, falló el penalti, pero prefiero partido como el de Esther que partido como el de Naikari, que estuvo apagada fuera de cobertura casi en todo momento. Sí que estuvo impetuosa en el esfuerzo, pero absolutamente inocua en cuanto a generar alguna situación de peligro a la portera francesa del Manchester City. Atenea del Castillo, clave en el momento que entró en el partido, fue liderando el juego de banda derecha y Olga también con sus internadas, pues haciendo daño, haciendo pupa, haciendo que el Manchester City pensara en que si dejaba situación de espacio, ahí podíamos hacer daño. Pero bueno, me ha gustado el equipo por momentos presionando, en otros momentos hemos tenido que sufrir, muy juntitas atrás, pero cuando a este Manchester City se le presiona, ahí cuando Teresa Valleira ha liderado la presión, casi también ha estado ahí con el trabajo y con el esfuerzo, generando situaciones de robo, ahí sí que hemos podido ir haciendo daño y Esther ha sido la protagonista en todo. Ahí estaba ese penalti, un poco dudoso, ¿no? Ahora hablaremos más si queréis en detalle, pero en primera instancia dudoso el penalti de Ivana, pero que Esther luego ha fallado, lo ha tirado mal, cosas que pasan en la vida, y un partido que ahí yo creo que te marca, ¿no? Porque justo luego, de hecho, fallas ese penalti al final de la primera parte, llega el gol muy prontito de ellas, de Weir en la segunda parte, posible mano también. Bueno, son situaciones, puntos de inflexión que realmente lo que te hacen es ajusticiar, hacer que tus posibilidades reales de competir sean mayores o menores. Aún así, lo dicho, hemos competido, hemos creído en el empate hasta el final. Los cambios de David Aznar, lentos. Claudia Zornoza, yo creo que sí que nos ha dado ese equilibrio y esa, digamos, igualdad de líneas, porque en el centro del campo, con Vicky Losada y compañía, teníamos algún problema para equiparar igualdad y igualar fuerzas. En algunos momentos ellas trasladaban balón, lo protegían bien y encontraban una solución con un pase en corto o en un pase en largo. Y con una centrocampista más le dábamos un poquito más de orden a esa medular. Ahí bien, yo creo que Olga se fue porque estaba cansada, quiero pensar, porque estaba siendo de las mejores. Y ahí, sinceramente, que el equipo ya le vi con más empaque, con una mayor estructura. Y con ese punto de estructura y cogiendo oficio y trabajo durante el partido, Kenty Robles hasta el final creyó, al igual que Atenea del Castillo, y marcó ese golazo que nos da toda la vida para pensar que podemos hacer algo, que realmente podemos competir allí, que si no tenemos fallos grosos, como hoy, que realmente no hemos tenido fallos muy, muy grotescos, si estamos en una línea de concentración alta y salimos bien desde el principio, sin que nos pese ya la competición Champions, esos 15 minutos del principio hay que quitarlos, pero ha habido posibilidades de los dos equipos, momentos de ellas, momentos nuestros. Sí que es verdad que yo creo que a ellas las bajas también les afecta, pero menos que a nosotras. Tenemos un equipo, yo creo, obviamente, más corto o de menos talento, o las dos cosas, y realmente ahí, pues creo que bajas como Cardona Slani o Maite Oroz, que en el centro del campo hubiera estado en realidad en lugar de Aureli casi, pues creo que esas cosas se notan. Y Marta Cardona es la líder del juego de bandas de este Real Madrid, pero Atenea del Castillo con una personalidad tremenda, ¿no? Es que muy buenas notas. Y Esther ha estado en las situaciones del gol, que es lo que se le pide. Ya le entrarán los balones, ella es una extraordinaria goleadora y lo que hoy no te ha entrado, otro día te va a entrar. Que sí, ha estado fallona, pero insisto, yo prefiero que mi delantera esté protagonista a que esté como Naikari, que estuvo muy fuera de la onda de partido. Y realmente, pues yo creo que incluso hubiera metido a Ari para darle un poquito de chicha al asunto, juego directo, con su presencia física, intentar molestar a las zagueras del City, que creo que pueden ser su eslabón débil. Ahí podemos hacer daño. Pero bueno, Aznar sabrá, hizo los cambios de esta manera. Moller también entró tarde, sin oportunidad de romper partido. En fin, vamos a ver cómo planteamos el partido allí en Manchester, pero con lo que me quedo con este partido es con el coraje, con el carácter, con la competitividad, ese tipo de esfuerzos de actitud
Y luego también con el trabajo de mejoría táctica con el paso del partido. Un equipo mucho más equilibrado, más preciso en los pases, con también muy buen trabajo de juego profundo por banda, sobre todo con Atenea del Castillo, también Olga, pero sobre todo Atenea. Y ahora a pensar, lo dicho, en Manchester y a pensar, pues eso, con una media sonrisa, aunque el partido realmente lo hemos tenido para poderlo ganar en algunos momentos.